Es cierto que cuando nos preguntamos qué diferencia a los estudiantes de otros, qué hace que unos les resulte más fácil o menos, o mejor dicho, que unos tengan un desempeño, ¿no?, mejor que otros, normalmente apelamos a dos factores. El primero es la habilidad, ¿no?, la habilidad que puedan tener. Una habilidad que en parte tiene unos condicionantes innatos, eso es cierto, hay unos condicionantes innatos, pero la habilidad también depende del entorno, depende de las oportunidades que uno ha tenido antes, ¿no?, de llegar al aula. Por otro lado, explicamos el desempeño por la dedicación, el esfuerzo. El esfuerzo está claro que es importante para aprender. Por mucha habilidad que uno tenga, si no le dedica algo de tiempo y esfuerzo a aquello que debe aprender, no lo va a aprender. Esos dos factores son a los que normalmente apelamos, ¿no?, cuando queremos explicar por qué un estudiante obtiene unos resultados y otro obtiene otros. Decimos cuestión de habilidad o cuestión de esfuerzo. Sin embargo, acostumbramos a olvidarnos de otro factor que puede que sea tan o más importante que estos dos y que también marca diferencias importantísimas, que es aquello que hacemos cuando aprendemos. Decía que el esfuerzo es importante, lo es muchísimo, pero uno se puede esforzar bien o se puede esforzar mal. El esfuerzo puede estar mal canalizado. Yo puedo dedicar mi tiempo, ¿no?, mis energías, mis ilusiones incluso, a hacer cosas que en realidad no son eficaces a la hora de ayudarme a aprender. En cambio, lo que la investigación en las últimas décadas nos indica es que ciertamente hay una serie de acciones, hay una serie de circunstancias que, si las tenemos en cuenta a la hora de aprender, nos van a ayudar a ser más productivos con nuestro esfuerzo, porque tienen que ver con la forma en que nuestro cerebro aprende. Cuando aquello que hacemos o las situaciones en que nos situamos están alineadas con esa forma que tiene de aprender el cerebro, conseguimos, ¿no?, pues, que nuestro esfuerzo nos lleve a aprendizajes de más calidad, ¿no?, aprendizajes más duraderos, más transferibles. Y ahí es donde ese factor deberíamos, ¿no?, empezar a darle relevancia, porque la tiene. Es un factor ambiental, es un factor en el que podemos intervenir. No podemos intervenir en la habilidad. Cuando nos llega un alumno, nos llega con una habilidad determinada. Sobre el esfuerzo podemos intentar intervenir todo lo que podamos, ¿no?, generando motivación, pero como docentes también les podemos enseñar a aprender. Es decir, que ellos sepan, ¿no?, cuando ellos tienen que aprender por su cuenta, cuál es el tipo de esfuerzo, ¿no?, que va a ser más productivo. Si me permites, uso una analogía sobre esta idea, ¿no? Imagínate que tomamos a una persona que no sabe nadar, y la situamos en medio de una piscina que no cubre, no se va a ahogar, pero la situamos en medio de la piscina y sin enseñarle a nadar le decimos: nada, tienes que nadar, tienes que ir de lado a lado de la piscina lo más rápido que puedas. Claro, si no le enseñamos a nadar, esa persona, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer lo que pueda, ¿no? Va a nadar y va a buscar la manera, pues, que le parezca más intuitiva de nadar, ¿no? Pero seguramente va a ser una forma de nadar muy poco eficaz. Si a la persona que hemos puesto en la piscina le enseñamos crawl, que es la forma más eficiente de nadar y que no es intuitiva en absoluto, lo mismo pasa con las buenas estrategias de aprendizaje. Lo que vamos a conseguir es que mejore su rendimiento. Y no importa si esa persona ya venía, pues, con una aptitud adecuada para la piscina, para la natación. Si esa persona tenía las manos grandes, ¿no?, los hombros anchos, o más bien, pues, era una persona poco, digamos, ¿no?, preparada inicialmente para la natación. Si le enseñamos crawl a ambas van a mejorar mucho. Claro que una va a conseguir ir más rápido, ir más lejos que la otra, pero las dos se van a beneficiar de haber aprendido a nadar, ¿no? Pues lo mismo pasa con el aprendizaje. Es cierto que cuando nos preguntamos qué diferencia a unos estudiantes de otros, qué hace que unos les resulte más fácil o menos, o mejor dicho, que unos tengan un desempeño, ¿no?, mejor que otros, normalmente apelamos a dos factores. El primero es la habilidad, ¿no?, la habilidad que puedan tener. Una habilidad que en parte tiene, pues, unos condicionantes innatos, eso es cierto, hay unos condicionantes innatos, pero la habilidad también depende del entorno, depende de las oportunidades que uno ha tenido antes, ¿no?, de llegar al aula. Por otro lado, explicamos el desempeño por la dedicación, el esfuerzo. El esfuerzo está claro que es importante para aprender. Por mucha habilidad que uno tenga, si no le dedica algo de tiempo y esfuerzo a aquello que debe aprender, no lo va a aprender. Esos dos factores son a los que normalmente apelamos, ¿no?, cuando queremos explicar por qué un estudiante obtiene unos resultados y otro obtiene otros. Decimos cuestión de habilidad o cuestión de esfuerzo. Sin embargo, acostumbramos a olvidarnos de otro factor que puede que sea tan o más importante que estos dos y que también marca diferencias importantísimas, que es aquello que hacemos cuando aprendemos. Decía que el esfuerzo es importante, lo es muchísimo, pero uno se puede esforzar bien o se puede esforzar mal. El esfuerzo puede estar mal canalizado. Yo puedo dedicar mi tiempo, ¿no?, mis energías, mis ilusiones incluso, a hacer cosas que en realidad no son eficaces a la hora de ayudarme a aprender. En cambio, lo que la investigación en las últimas décadas nos indica es que ciertamente hay una serie de acciones, hay una serie de circunstancias que, si las tenemos en cuenta a la hora de aprender, nos van a ayudar a ser más productivos con nuestro esfuerzo, porque tienen que ver con la forma en que nuestro cerebro aprende. Cuando aquello que hacemos o las situaciones en que nos situamos
están alineadas con esa forma que tiene de aprender el cerebro, conseguimos, ¿no?, pues, que nuestro esfuerzo nos lleve a aprendizajes de más calidad, ¿no?, aprendizajes más duraderos, más transferibles. Y ahí es donde ese factor deberíamos, ¿no?, empezar a darle relevancia, porque la tiene. Es un factor ambiental, es un factor en el que podemos intervenir. No podemos intervenir en la habilidad. Cuando nos llega un alumno, nos llega con una habilidad determinada. Sobre el esfuerzo podemos intentar intervenir todo lo que podamos, ¿no?, generando motivación, pero como docentes también les podemos enseñar a aprender. Es decir, que ellos sepan, ¿no?, cuando ellos tienen que aprender por su cuenta, cuál es el tipo de esfuerzo, ¿no?, que va a ser más productivo. Si me permites, uso una analogía sobre esta idea, ¿no? Imagínate que tomamos a una persona que no sabe nadar y la situamos en medio de una piscina que no cubre, no se va a ahogar, pero la situamos en medio de la piscina y sin enseñarle a nadar le decimos, nada, tienes que nadar, tienes que ir de lado a lado de la piscina lo más rápido que puedas. Claro, si no le enseñamos a nadar, esa persona, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer lo que pueda, ¿no? Va a nadar y va a buscar la manera, pues, que le parezca más intuitiva de nadar, ¿no? Pero seguramente va a ser una forma de nadar muy poco eficaz. Si a la persona que hemos puesto en la piscina le enseñamos crawl, que es la forma más eficiente de nadar y que no es intuitiva en absoluto, lo mismo pasa con las buenas estrategias de aprendizaje. Lo que vamos a conseguir es que mejore su rendimiento. Y no importa si esa persona ya venía, pues, con una aptitud adecuada para la piscina, para la natación. Si esa persona tenía las manos grandes, ¿no?, los hombros anchos, o más bien, pues, era una persona poco, digamos, ¿no?, preparada inicialmente para la natación. Si le enseñamos crawl a ambas van a mejorar mucho. Claro que una va a conseguir ir más rápido, más lejos que la otra, pero las dos se van a beneficiar de haber aprendido a nadar, ¿no? Pues lo mismo pasa con el aprendizaje. Conexiones para aprender, ¿no?, para que nuestra memoria, esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no?, con nuestros conocimientos a través de las conexiones. Lo que tenemos que hacer es pensar sobre lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, primera cuestión, aquello que debe suceder en las repeticiones es que pensemos sobre el objeto de aprendizaje. No una mera exposición no es suficiente. Fíjate que hay otra situación que es muy habitual, en la que podemos repetir muchísimas veces algo, pero se nos olvida inmediatamente. Cuando tratamos de apuntar un número que nos acaban de decir, una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que pinta para escribirlo, vamos repitiendo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, desaparece. Lo olvidamos. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no?, buscar esas relaciones es lo que nos va a permitir realmente recordar el número. Pero como decía, fíjate, estoy hablando de hechos. Si habláramos de conceptos e ideas, aquí ya sí que no hay alternativa. Para aprender un concepto, una idea, hay que darle significado, hay que darle sentido, hay que pensar sobre lo que significa, hay que pensar, hay que compararlo con otras cosas que sabemos, hay que pensar en ejemplos de nuestra propia cosecha, crear analogías, ¿no?, con cosas que ya sabemos para darle significado. Este pensar, que le llamamos elaborar, ¿no?, es una de las claves de las cosas que tienen que suceder, y que se suceden varias veces, pues va a ser, el aprendizaje se va a ir reforzando. Porque sí, practicar, repetir, practicar las cosas adecuadas hace que aprendan. Pero una cosa más, la otra cosa que es importante es el cuándo repetimos. Fíjate que una práctica habitual es, que la hacen muchos estudiantes, es que, por ejemplo, si tienen que aprender un tipo de procedimiento, resolver un tipo de problema, por ejemplo, pues van practicando con varios problemas. Y a pesar de que quizá en ese momento ya han sabido cómo resolverlo, siguen haciendo muchos más, con la idea de que eso va a fortalecer su aprendizaje. Bueno, pues en realidad esto no es tan así. En el momento que algo ya sabemos hacerlo, ya sabemos responderlo, seguirlo practicando no va a consolidar mucho más ese aprendizaje. En cambio, si nos esperamos un poco, unas horas, un día,
Y entonces sí, lo volvemos a practicar, ahí es donde sí que esta práctica, esta repetición va a ser realmente eficaz. Esto es lo que se llama la práctica espaciada. Y esto hace que el aprendizaje, que entonces la repetición sí sea eficaz. Piensa además que repetir de una manera masificada es muy desmotivador. Si además resulta que tampoco es eficaz cognitivamente hablando, realmente vale la pena que replanteemos, ¿no?, ese tipo de práctica y que tratemos de espaciarla, que además es mucho más motivador, o sea, ayuda a la motivación, ¿no?, irse repartiendo esas repeticiones en el tiempo. Conexiones para aprender, ¿no?, para que nuestra memoria, esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no?, con nuestros conocimientos a través de las conexiones. Lo que tenemos que hacer es pensar sobre lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, primera cuestión, aquello que debe suceder en las repeticiones es que pensemos sobre el objeto de aprendizaje. No una mera exposición no es suficiente. Fíjate que hay otra situación que es muy habitual, en la que podemos repetir muchísimas veces algo, pero se nos olvida inmediatamente. Cuando tratamos de apuntar un número que nos acaban de decir, una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que tinta para escribirlo, vamos repitiendo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, ¡puf!, desaparece. Lo olvidamos. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no?, buscar esas relaciones es lo que nos va a permitir realmente recordar el número. Pero como decía, fíjate, estoy hablando de hechos. Si habláramos de conceptos e ideas, aquí ya sí que no hay alternativa. Para aprender un concepto, una idea, hay que darle significado, hay que darle sentido, hay que pensar sobre lo que significa, hay que pensar, hay que compararlo con otras cosas que sabemos, hay que pensar en ejemplos de nuestra propia cosecha, crear analogías, ¿no?, con cosas que ya sabemos para darle significado. Este pensar, que le llamamos elaborar, ¿no?, es una de las claves de las cosas que tienen que suceder, y que se suceden varias veces, pues va a ser, el aprendizaje se va a ir reforzando. Porque sí, practicar, repetir, practicar las cosas adecuadas hace que aprendan. Pero una cosa más, la otra cosa que es importante es el cuándo repetimos. Fíjate que una práctica habitual es, que la hacen muchos estudiantes, es que, por ejemplo, si tienen que aprender un tipo de procedimiento, resolver un tipo de problema, por ejemplo, pues van practicando con varios problemas. Y a pesar de que quizá en ese momento ya han sabido cómo resolverlo, siguen haciendo muchos más, con la idea de que eso va a fortalecer su aprendizaje. Bueno, pues en realidad esto no es tan así. En el momento que algo ya sabemos hacerlo, ya sabemos responderlo, seguirlo practicando no va a consolidar mucho más ese aprendizaje. En cambio, si nos esperamos un poco, unas horas, un día, y entonces sí, lo volvemos a practicar, ahí es donde sí que esta práctica, esta repetición va a ser realmente eficaz. Esto es lo que se llama la práctica espaciada. Y esto hace que el aprendizaje, que entonces la repetición sí sea eficaz. Piensa además que repetir de una manera masificada es muy desmotivador. Si además resulta que tampoco es eficaz cognitivamente hablando, realmente vale la pena que replanteemos, ¿no?, ese tipo de práctica y que tratemos de espaciarla, que además es mucho más motivador, o sea, ayuda a la motivación, ¿no?, irse repartiendo esas repeticiones en el tiempo. Conexiones para aprender, ¿no?, para que nuestra memoria, esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no?, con nuestros conocimientos a través de las conexiones. Lo que tenemos que hacer es pensar sobre lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, primera cuestión, aquello que debe suceder en las repeticiones es que pensemos sobre el objeto de aprendizaje. No una mera exposición no es suficiente. Fíjate que hay otra situación que es muy habitual, en la que podemos repetir muchísimas veces algo, pero se nos olvida inmediatamente. Cuando tratamos de apuntar un número que nos acaban de decir, una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que tinta para escribirlo,
vamos repitiéndolo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, desaparece. Lo olvidamos. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no?, buscar esas relaciones es lo que nos va a permitir realmente recordar el número. Pero como decía, fíjate, estoy hablando de hechos. Si habláramos de conceptos e ideas, aquí ya sí que no hay alternativa. Para aprender un concepto, una idea, hay que darle significado, hay que darle sentido, hay que pensar sobre lo que significa, hay que pensar, hay que compararlo con otras cosas que sabemos, hay que pensar en ejemplos de nuestra propia cosecha, crear analogías, ¿no?, con cosas que ya sabemos para darle significado. Este pensar que le llamamos elaborar, ¿no?, es una de las claves de las cosas que tienen que suceder. Y que se suceden varias veces, pues va a ser, el aprendizaje se va a ir reforzando. Porque sí, practicar, repetir, practicar las cosas adecuadas, hace que aprendan. Pero una cosa más, la otra cosa que es importante es el cuándo repetimos. Fíjate que una práctica habitual es, lo hacen muchos estudiantes, es que, por ejemplo, si tienen que aprender un tipo de procedimiento, resolver un tipo de problema, por ejemplo, pues van practicando con varios problemas. Y a pesar de que quizá en ese momento ya han sabido cómo resolverlo, siguen haciendo muchos más, con la idea de que eso va a fortalecer su aprendizaje. Bueno, pues en realidad esto no es tan así. En el momento que algo ya sabemos hacerlo, ya sabemos responderlo, seguirlo practicando no va a consolidar mucho más ese aprendizaje. En cambio, si nos esperamos un poco, unas horas, un día, y entonces sí lo volvemos a practicar, ahí es donde sí que esta práctica, esta repetición va a ser realmente eficaz. Esto es lo que se llama la práctica espacial. Y esto hace que el aprendizaje, que entonces la repetición sí sea eficaz. Piensa además que repetir de una manera masificada es muy desmotivador. Si además resulta que tampoco es eficaz cognitivamente hablando, realmente vale la pena que replanteemos, ¿no?, ese tipo de práctica y que tratemos de espaciarla, que además es mucho más motivador, o sea, ayuda a la motivación, ¿no?, irse repartiendo esas repeticiones en el tiempo.